El anarquismo en su laberinto, rebelión.org. Pluma Alfredo Apilanes, parte 6. De este modo, al disociar la nueva racionalidad neoliberal de las exigencias acuciantes de sostenimiento de la rentabilidad del capital, Foucault pierde de vista una cuestión fundamental: el vínculo entre un determinado modo de conducir las conductas de los individuos y la dinámica degenerativa del capitalismo. Al tratar el surgimiento del neoliberalismo como una opción técnica o un nuevo estilo de juego de la gubernamentalidad, soslaya su carácter de contraofensiva de emergencia por parte del poder capitalista en pos de paliar el languidecimiento de la acumulación en un contexto de crisis sistemática. En coherencia con lo anterior, Foucault cuestiona la lógica marxista que califica de banal, que refleja cabalmente los callejones sin salida y las contradicciones insolubles de la acumulación en pos de aislar una supuesta singularidad en la evolución del capitalismo que asocia con la novedad de las teorías económicas y de las instituciones neoliberales. En efecto, si se admite que no estamos frente al capitalismo derivado de la lógica del capital, sino a un capitalismo singular constituido por un conjunto económico e institucional, pues bien, se debe poder intervenir en este conjunto y hacerlo de manera tal que se invente otro capitalismo. Entonces, primero, no existe el capitalismo con su lógica, sus contradicciones y sus callejones sin salida. Chamorro destaca de nuevo la ausencia en Foucault de un vínculo entre el análisis de la supuesta novedad radical del neoliberalismo y la direccionalidad intrínseca y contradictoria del según la sucinta definición marxiana, valor que se valoriza a sí mismo. Así, a nuestro juicio, sí, nacimiento de la biopolítica obvia las consecuencias socioeconómicas de la implantación del neoliberalismo y consideramos que lo que hace no es por atender el problema del poder, sino por descuidar un elemento fundamental para Foucault en la primera mitad de la década: el vínculo entre dominación y desposesión, es decir, el problema del capitalismo. El fallido análisis Foucaultiano que otorga además profusa e inmerecida credibilidad a los popes de la economía neoclásica, la pseudociencia legitimadora de la política del capital, alcanza cotas realmente extravagantes en su estudio de la denominada teoría del capital humano, el pilar fundamental de la concepción del individuo como empresario de sí mismo, desarrollada por el economista ultraliberal Gary Becker Valga. Como botón de muestra de la insondable profundidad de la mencionada pseudoteoría, el deslumbrante descubrimiento de la definición del salario. Un Schultz, un Becker, dicen en el fondo: ¿por qué trabaja la gente? Trabaja desde luego para contar con un salario. Ahora bien, ¿qué es un salario? Un salario es simplemente un ingreso. Desde el punto de vista del trabajador, el salario no es el precio de venta de su fuerza de trabajo, es un ingreso. Así pues, al adscribirse al enfoque de Foucaultiano de la dialéctica situada poder-resistencia como reacción de los individuos ante los abusos intolerables de los dispositivos de dominación, Ibáñez reproduce sus defectos desarrollando un análisis sumamente desenfocado del capitalismo vigente que comparte con el que Foucault la ausencia de un hecho fundamental. El neoliberalismo no es un capitalismo singular, sino, como refleja enfáticamente Alejandro Nadal, la respuesta del poder social ante la crisis aguda de la reproducción del capital. El surgimiento del neoliberalismo no es resultado del triunfo del capitalismo como siempre se le ha presentado, sobre todo a partir del colapso de la Unión Soviética. En realidad, la historia es muy diferente. El neoliberalismo es la respuesta a un gran fracaso de dimensiones históricas, a saber, la incapacidad del capital para mantener tasas de ganancias adecuadas. Ibáñez llega incluso a sugerir que el neoliberalismo, al ser menos estatalista y más reticular que el capitalismo fordista previo, abre ventanas de oportunidad para el desarrollo de formas de libertad. No cabe duda, el neoliberalismo se muestra extraordinariamente activo en la producción y la promoción de formas de libertad, y ese es un aspecto que no debemos ignorar si queremos resistir a sus efectos de dominación.
Como botón de muestra de este desenfoque, en el análisis de las causas de la degradación social y de su estrecha conexión con la dinámica endógena de la acumulación, destaca su análisis, muy en línea de los dispositivos de poder Foucaultianos, del totalitarismo asfixiante, derivado del dominio del ser, de la técnica y de la completa digitalización de la existencia. La razón de este pesimismo radica en el hecho de que el ser de la técnica y determinados artefactos técnicos que descansan sobre la informática aunan sus efectos para generar, implementar y poner en funcionamiento un totalitarismo inédito hasta hoy. Es lógica sostenida por la disponibilidad de los potentes medios que proporcionan la revolución informática. Construyen un nuevo tipo de totalitarismo que funciona de manera diferente a los totalitarismos del pasado, pero que resulta aún más opresor, implacable y asfixiante. Se trataría, pues, según la sombría visión de Ibáñez, que no menciona la estrecha conexión entre la revolución informática y la cinta de correr, que impele a la organización social capitalista hacia la revolución continua de los medios de producción de un totalitarismo de nuevo cuño que podría dificultar enormemente la aparición de las líneas de resistencia. Pensar sin reservas que el nuevo tipo de totalitarismo es de tal magnitud que debemos hacer todo lo posible para frenarlo no oculta en absoluto el hecho que tropezamos con enormes dificultades para trazar líneas de resistencia y vislumbrar qué herramientas podrían ser eficaces contra su instauración, aunque puede que la comunidad hacker nos proporcione algunas ideas. El planteamiento previo acerca del totalitarismo implacable generado por el ser de la técnica refleja fielmente el punto ciego del marco Foucaultiano, centrado de forma preeminente en las resistencias individuales a los dispositivos específicos del poder social, pero incapaz de identificar los ámbitos, por ejemplo, el ecocidio rampante, hacia donde se enfocan las violencias estructurales del sistema. Lo que Ibáñez omite es, en definitiva, que si bien los sujetos de las luchas sociales no están predeterminados ni constituidos a priori, su posibilidad de formación y su potencia disruptiva sí están condicionadas estructuralmente por los frentes donde la acumulación agrede con más virulencia la reproducción socionatural. Es decir, no todas las luchas concretas contra los múltiples dispositivos de dominación tienen el mismo potencial articulador ni afectan por igual a los eslabones débiles de la cadena de la reproducción del capital, sino que son principalmente aquellas que se dan en los nodos donde la lógica depredadora de valor choca frontalmente con las condiciones de vida de las mayorías sociales, las que portan mayor capacidad de confluencia y de incidencia sobre los ámbitos claves del ejercicio del poder social. Las luchas ecologistas, feministas contra la violencia inmobiliaria o de defensa del territorio contra las agresiones extractivistas son, en fin, los escenarios preferentes de la acción colectiva que pugna por detener la carrera hacia el precipicio de lo aberrante organización social vigente. Coda, líneas de quiebra. Las experiencias de autogestión popular que resisten frente a la destrucción de los tejidos comunitarios que provoca el capital inmobiliario especulativo encajan como anillo al dedo con el clásico modelo anarquista del sindicalismo social. Se trata, como muestra el siguiente texto de la PAG Vallecas, de una forma de organización horizontal y transversal, cuya base territorial es el centro social autogestionado y que pugna por tejer alianzas entre los distintos sectores afectados, las comunidades en lucha por las múltiples crisis provocadas por el neoliberalismo salvaje. La base territorial del sindicalismo social es el centro social autogestionado, en nuestro caso, la Villana de Vallecas. Como decíamos al principio, el sindicalismo social se podría definir como la construcción de comunidades autoorganizadas en lucha a través del apoyo mutuo y con el foco en el conflicto. Lo que une a la comunidad es la lucha y las estructuras comunes que construyen. Estar cada vez más de acuerdo, compartir diagnósticos y analizar es una consecuencia de lucha, no lo que la desencadena. Es en estas líneas de quiebra en las que se recrudece el choque del embate depredador de la acumulación contra las condiciones de vida de las clases populares,
donde proliferan por doquiera, más allá de su adscripción concreta a la ideología anarquista o libertaria, las resistencias populares y la construcción de comunidades